Corazón limpio y Ángel nos va a explicar un poquito más de eso. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a poner el cronómetro. Os saludo a todos y decir que estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy feliz. Sobre todas las cosas, agradecer a Rubén por el cariño con el que nos estará tratando a Kelly. No vengo solo, vengo con Kelly. Hemos dejado a mi pequeño, a Caleb, allí en las Vascongadas. Ya que era un viaje ligerito, pues hemos decidido dejarlo con mi suegra. Por fin he descubierto que las suegras sirven para algo. Bueno. Es inevitable el hecho de sentirte incómodo cuando te condecoran con un currículum tan ficticio, ¿vale? En principio, soy un seguidor de Jesús, soy el esposo de una bella mujer que está conmigo, evidentemente, por el dinero. Ya veréis, cuando descubra que no tengo un centavo, otro gallo cantará. Y principalmente, hoy me quiero dirigir a ti. Sí, a ti que no crees en Dios. Me quiero dirigir a ti que eres una persona que no tienes clara la creencia en Dios. Muy posiblemente no hayas asistido a algo religioso, desde clase de religión en la escuela, o muy posible desde el último día que fuiste a misa al bautizo de tu primo. Hoy posiblemente has venido medio obligado por tu colega o por tu esposa y te han dicho, oye, vente para acá que un tío va a hablar acerca de un tema interesante. Muy posiblemente seas un ateo sólido, alguien que está rotundamente convencido de que Dios no existe. Muy posiblemente seas alguien que no lo tiene demasiado claro, posiblemente seas agnóstico, o muy posiblemente seas alguien a quien directamente el asunto le da lo mismo. Pero sea cual sea tu situación, quiero invitarte a algo. Número 1, a que te pongas cómodo, y número 2, a que disfrutes la experiencia. Posiblemente seas una de esas personas que preconcebidamente piensa que la fe niega la razón. Posiblemente pienses que la fe se reduce a esto, a apagar el cerebro. Y concibas el cristianismo y la secularidad como un pulso entre los inteligentes y los estúpidos. Muy posiblemente pienses que la fe sencillamente se reduce a inventarte lo que te gustaría que suceda. ¿No es así? Esforzarte mucho, mucho para creer algo que en el fondo sabes que es mentira. Pero si hablamos de la fe, sería justo definir lo que es. Ahora, la palabra fe viene de la palabra pistis o pisteo y esto significa confiar en algo. También viene del latín fides, que quiere decir algo así como fiarte de algo. Ahora empieza a encajarnos más, ¿no es así? Porque, vamos a ser francos, el 90% de cosas que hacemos en nuestro día a día nacen de la pura confianza. O si no, dime, joven que estás aquí, ¿has corroborado todo lo que has estudiado en clase o sencillamente te lo has creído porque el profesor lo ha dicho? ¿Y tú, que vas al médico, has recurrido al método científico para consumir el tratamiento que te recetó el doctor? ¿Has exigido un test psicológico al chofer del bus en el que te montas cada día para salir al curro? ¿A qué no? Sencillamente te has fiado y punto. Te has fiado. Y nosotros realmente vivimos fiándonos cada día. ¿Y por qué lo haces? ¿Sabes por qué? Porque depositas tu confianza en el testimonio de las personas al pensar que son fuentes confiables. Y ahora te pregunto, ¿y si el cristianismo es igual? Muchas veces se piensa en la fe con ese tipo de fe con la que los cristianos no nos identificamos en absoluto. Al pensar en fe, no se piensa en la fe cristiana, sino en fe ciega. Y hay una gran diferencia entre la fe cristiana y la fe ciega. La fe ciega
es creer sin evidencias. La fe cristiana es creer debido a la evidencia. ¿Cómo? Venga, ya Ángel, me levanto de aquí y me largo. ¿Puedo realmente aceptar que la idea de Dios sea posible en el imaginario humano? Pero ya que me estés diciendo que existen evidencias para creer en Dios, es algo que niego con total rotundidad. Vamos a ver, ¿acaso la ciencia no ha demostrado que Dios es innecesario? O sea, este es el pensamiento que muchísimas personas tienen acerca de esto. O sea, como antes no había una explicación para el universo, las personas decían, Dios lo hizo. Pero ese no es el Dios cristiano, ese es el Dios de las lagunas, o el Dios tapa agujeros. Esto significa una especie de remedio provisional, ¿entendéis? Pero ¿y si te dijera que más del 90% de los ganadores del premio Nobel en los últimos 100 años en ciencias creían en Dios? Científicos como Pascal, Newton, Kepler, Galileo, Francis Collins. Ahora bien, no me gustaría caer en la falacia de autoridad por el hecho de que del mismo modo también hay científicos importantes que eran profundamente ateos. Científicos como el famoso Richard Dawkins o el de la silla de ruedas, Stephen Hawking, ¿os suena? Eran profundamente ateos. ¿Y sabes lo que esto me está demostrando? Me está demostrando que si un científico, que se supone que tiene amplios conocimientos, es capaz de creer en Dios, la historia nos demuestra que también es capaz de no hacerlo. ¿Y sabes lo que esto nos demuestra? Que la creencia en Dios no es tanto una cuestión de intelectualidad, sino de la reflexión que hacemos de toda la información que nos ofrece el universo. Ese es el motivo por el que el famoso Blaise Pascal decía lo siguiente: hay suficiente luz para aquellos que quieren ver y suficientes sombras para cegar a quienes no. Por eso es que el verdadero conflicto, la verdadera guerra, la verdadera lucha, no se encuentra entre la ciencia y la fe, sino cuando se disfraza a la ciencia de ateísmo por el ateísmo de sus portavoces. A menudo las personas tienen una idea equivocada tanto de lo que es la ciencia como de lo que es Dios. Pues eso, piensan a menudo que Dios es un remedio provisional. Vamos a ver, como los antiguos no entendían los rayos, ¿qué hicieron? Pues se inventaron al Dios de los rayos. Y ahora, como entendemos de física atmosférica, esta ciencia ha sepultado al Dios que podía explicar los truenos. ¿Entiendes? Entonces Dios ahora mismo ha sido reemplazado por la ciencia. Dios va desapareciendo a medida que la ciencia va progresando. Pero sería justo definir lo que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es la metodología que estudia nuestro mundo físico. Y entonces, elegir entre ciencia y Dios sería como elegir entre Leonardo da Vinci y la Mona Lisa. ¿Por qué razón? Porque la ciencia explica cómo funciona el universo, mientras que Dios explica el por qué existe. Y como dijo el matemático de Oxford, John Lennox, mezclar ambas cosas es algo que no tiene sentido y sería como mezclar el mecanismo con la agencia. Pregúntate esto: si la ciencia es el método que estudia nuestro mundo físico, ¿eso no significaría que Dios debe trascender a las barreras de la ciencia? Porque piénsalo, si Dios podría demostrarse usando el método científico, entonces se convertiría en un objeto cuantificable y por lo tanto, pues dejaría de ser Dios. Así como dijo Evelyn Underhill, si Dios fuera suficientemente pequeño como para ser entendido, Él no sería lo suficientemente grande como para ser adorado. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿y si la vía para llegar a Dios no se encuentra en un laboratorio, sino en una persona? Podría ofrecerte una avalancha de argumentos filosóficos que muy posiblemente puedan convencer a una parte del auditorio y muy posiblemente a otros no les suene lógico como para creer en Dios. Pero hay un argumento irrefutable en el que
al que nos inclinamos todos los cristianos que estamos en esta sala. ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de Jesús? Todos los que estamos aquí tienen una imagen de Jesús. Algunos lo consideran como una especie de héroe del primer siglo, otros lo consideran como una especie de revolucionario que vino a cambiar las cosas, y otros lo consideran como una especie de politicucho de izquierdas, melenudo, una especie de hippie que iba lanzando besos. ¿No es así? Pero ¿quién fue Jesús en realidad? ¿Quién fue Jesús? Deberíamos de hacernos otra pregunta. ¿Jesús existió, sí o no? Aunque esto pueda parecer una obviedad, hay un gran público que lo descarta. Hay muchísimas personas que piensan que Jesús realmente no existió. Pero mira, hay dos fuentes corroborativas para demostrarlo. Número 1, la historia, y número 2, la Biblia. Porque si Jesús solamente apareciera en la Biblia, podríamos pensar que fue una invención de sus autores. Pero sin embargo, amigos y amigas, existe un amplio registro de historiadores no cristianos que lo prueban. Historiadores del primero y segundo siglo, como lo fueron Flavio Josefo, Luciano, Plinio el Joven, Tácito, Suetonio, entre otros muchos. Ahora, imagínate por un momento que desaparecen todas las Biblias del planeta. Imagínate por un momento que la Biblia no existe y tendríamos que reconstruir la imagen de Jesús apelando a la historia únicamente. ¿Qué es lo que sabríamos de él? Solamente echando mano de la historia. ¿Qué sabríamos de él? Bueno, pues sabríamos estas 4 cosas con total seguridad. Número 1, que Jesús era un maestro destacado cuyos milagros atraían multitudes, que algunos lo consideraban el Mesías, que fue crucificado bajo orden de Pilato y que sus seguidores creían que resucitó y lo adoraban como a Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Es el libro polvoriento que muy posiblemente no has leído nunca. Bueno, si nuestra confianza en Jesús depende de sus testigos oculares, deberíamos someter a los 4 evangelios al criterio de las 3 pruebas. Sé que hay más de 3 preguntas que podríamos hacer a los evangelios, pero a mí estas me han parecido de lo más curiosas. Primera prueba, ¿los autores decían la verdad o exageraron sus relatos? ¿Por qué podemos fiarnos de los autores que escribieron los evangelios? Quizás sencillamente era un grupo de fanáticos que querían exagerar la figura de Jesús por algún tipo de interés personal. ¿No es así? Mira, en primer lugar, los autores de los evangelios reiteran su compromiso con la precisión en más de 4 ocasiones diferentes. Y un ejemplo claro podemos verlo en Lucas capítulo 1, cuando el autor de este evangelio muestra de una forma clara cuáles eran sus intenciones. Leemos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírselas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esta es la persona, el destinatario, a quien iba dirigido, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por otra parte, los autores de los evangelios en ningún momento omiten aquellos detalles que les iban a dejar mal parados. Es decir, no ocultan detalles desfavorables. Si alguien quería inventar una historia llena de anécdotas heroicas, pues muy posiblemente esto lo habrían borrado del currículum. Por otro lugar, defendieron su versión sin importar las consecuencias. Y como ya sabemos, 11 de los 12 apóstoles murieron de la forma más horrible. Segunda prueba
que vamos a hacerle a los evangelios. ¿Los evangelios se contradicen entre sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muchos cristianos que estamos aquí, sencillamente hemos asumido que no se contradicen, aunque a veces pensamos que se contradicen porque queremos creerlo, pero quizá no lo hemos investigado. Bueno, ¿los evangelios se contradicen entre sí? Mira, para empezar, no puedes leer la Biblia desde los ojos de un occidental del siglo XXI, ¿no? No puedes leer la Biblia como que lees el periódico. No puedes leer la Biblia sin tener en cuenta la distinción entre contradicción y diferencia, su género literario y las libertades literarias que se usan. Porque si uno, por ejemplo, tiene en cuenta las normas antiguas como la paráfrasis, la abreviación, las omisiones o las adiciones que se hacen, entonces la cosa cambia. Y los evangelios no se contradicen, sino que más bien se complementan. Piensa esto. Si los evangelios hubieran sido idénticos, probablemente sus escritores habrían sido acusados de conspirar entre ellos para coordinar sus perspectivas. ¿Y qué ocurriría con esto? Que serían invalidados como testigos independientes. ¿Entiendes? Parece que se habrían reunido en una sala y habrían acordado decir lo mismo. Ahora bien, tercera y última prueba del examen. Los evangelios fueron escritos al poco tiempo de los hechos que describen, o pasó tanto tiempo que la historia original se vio afectada por los mitos. Dime, ¿pasó tanto tiempo de los sucesos a la redacción de los sucesos que los mitos afectaron a la historia original? ¿Sí o no? Mira, el historiador Selwyn White de Oxford dice lo siguiente: el paso de 2 generaciones no es suficiente tiempo para que una leyenda borre un núcleo de verdad histórica. De hecho, nosotros tenemos un informe fechado a pocos meses de la muerte de Jesús. ¿Y dónde se encuentra esto? Se encuentra precisamente en 1 Corintios 15:3, cuando el apóstol Pablo hace una redacción exacta del primer credo de la Iglesia. ¿Qué era lo que creía la Iglesia? Y mira lo que escribe: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Quién escribió esto? Pablo. Lo escribió el apóstol Pablo. Ahora, Pablo abrazó el cristianismo de 4 a 7 años después de la crucifixión. ¿Y sabes lo que significa esto? Significa que la creencia tanto en la resurrección como en la divinidad de Cristo era una creencia inmediata de la Iglesia y no una leyenda posterior, por ejemplo, inventada en el Concilio de Nicea, ¿no? Como dicen muchísimas personas, para decir que Jesús sencillamente es una exageración de los fanáticos. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque el lapso de tiempo es tan escaso que es imposible que se desarrolle una leyenda. Y es más improbable aún porque los testigos aún estaban vivos para desmentirla. ¿Entendéis? El tiempo transcurrido entre la muerte de Jesús y los evangelios no es tan grande si, por ejemplo, lo comparamos con otros escritos de la antigüedad. ¿Sabéis cuánto tiempo tardó en escribirse las primeras 2 biografías de Alejandro Magno? 400 años después de su muerte. Y nadie lo cuestiona. ¿Sabes cuándo vivió Buda? Buda vivió, si no me equivoco, en el siglo IV antes de Cristo. ¿Sabes cuándo se escribió su primera biografía? En el siglo I después de Cristo. Estamos hablando que casi transcurrieron 600 años después de su muerte. Y sin embargo, nadie lo cuestiona. Y en la Biblia podemos encontrar algo fascinante. Encontramos unas afirmaciones insólitas. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Jesús en ningún momento dijo ser un revolucionario o dijo ser un líder carismático que quería cambiar el mundo. Jesús hizo 2 afirmaciones
que precisamente lo distinguen de otras figuras como Mahoma, Krishna o Buda. Él dijo, yo soy Dios. Él dijo, yo soy Dios. Esto lo vemos en Juan 14:6. Y solo tenemos dos opciones, no hay una tercera. Jesús es Dios o Jesús no es Dios. Y si Jesús lo es, deberíamos recordar que la verdad es excluyente. Y tan excluyente que si Jesús dijo ser Dios, significa que está en contra del resto de religiones, y sí, que todas las religiones que nos rodean son completamente falsas. Él dijo ser Dios. De hecho, Jesús, algo sorprendente es que perdonaba los pecados. Algo novedoso en la época. Era una autoridad únicamente reservada para Dios. De hecho, en una ocasión habló de su preexistencia cuando dijo que ya existía antes de un profeta que vivió miles de años antes. También aceptó adoración, siendo el único personaje de la Biblia que hizo algo así. Y por otra parte, esa fue la única razón por la que lo ejecutaron. Y aquí convendría recordar las palabras del gran autor, un autor que era ateo y se convirtió al cristianismo. Él se llama C.S. Lewis y dice lo siguiente: podrás considerar a Jesús de tres maneras diferentes: como un loco, como un mentiroso o como alguien que decía la verdad. Es cierto, puedes burlarte de Jesús como el peor de los mentirosos que ha vivido. Puedes sencillamente ignorarlo como si fuera una persona demente, o puedes adorarlo como el Dios que dijo ser. Y ahora nos vamos con algo más sorprendente aún: la resurrección. Yo sé que con este tema tocamos techo. Vale, está bien. Puedo considerar que la idea de Dios es un posible. Puedo aceptar que Jesús fue un hombre extraordinario, pero lo que ya provoca alergia a mi escepticismo es el asunto de la resurrección de entre los muertos. Mira, debemos saber que el cristianismo gira alrededor de un hecho. Y sin este hecho, todos los que estamos aquí estaríamos perdiendo el tiempo. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14 dijo lo siguiente: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Ahora, para probar la resurrección, debemos aceptar tres premisas previas. Número 1, ¿Jesús murió en una cruz romana? ¿Sí o no? ¿Sí? No todo el mundo está de acuerdo con esta afirmación. Por ejemplo, el Corán enseña que Jesús no murió. Y el filósofo Karl Barth dice que sencillamente se desmayó por el agotamiento. Ahora, clarísimamente, la historia lo desmiente. Cuando historiadores como Tácito y Luciano dicen que Jesús fue crucificado. Porque piénsalo de esta manera: es clínicamente imposible que una persona realmente sobreviva a una flagelación romana, a una crucifixión, siendo una de las formas de morir más espantosas de la historia. Y después de la crucifixión, ¿qué venía? Venía el día de reposo. Ahora, los judíos no podían tolerar que en un día tan solemne como lo era el día de descanso, los cuerpos de los crucificados, que eran ladrones, malhechores, blasfemos y herejes, estarían expuestos a la vista de todo el pueblo. Para asegurarse de su muerte, o incluso para acelerarla, los romanos tenían una táctica considerada como el crucifragium. ¿Qué es el crucifragium? Bueno, pues que les partían las piernas a los crucificados. ¿Entendéis? Y esto aceleraba su muerte. Sin embargo, descubrieron que Jesús estaba muerto y decidieron, ¡pam!, asestarle una lanza en el costado. ¿Y qué fue lo que brotó del costado de Jesús? Agua y sangre. Muy posiblemente el Evangelio de Lucas era desconocedor de la patología que implicaba el agua y la sangre.
Pero sin embargo, la ciencia posteriormente sabe con total seguridad que eso sencillamente es un claro síntoma de que Jesús estaba muerto muchas horas antes de asestarla esa lanza en el costado. Por otra parte, ¿Jesús fue enterrado en un sepulcro, sí o no? Hay muchísimas personas que lo niegan. El erudito Bart Ehrman dice que muy posiblemente Jesús tan solo fuera arrojado a una fosa común y que no fue metido en un sepulcro. Ahora, otros eruditos como Maurice Cassey o Gary Habermas dicen que el entierro en un sepulcro es un hecho histórico innegable. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que José de Arimatea dispuso su sepulcro familiar. Ahora, ¿te imaginas una cosa? ¿Te imaginas que Jesús resulta que no está bien matado y se despierta dentro del sepulcro? Diciendo, ¿pero qué hago aquí metido? Entonces, se habría encontrado con 3 obstáculos diferentes para escapar de allí. El primero, los judíos tenían una técnica, ¿no?, de mortificación que era envolver a los cuerpos con un montón de tiras de lienzo y posiblemente lo recubrieron con 25 kilos de especias. Imagínate para quitarte todo eso del cuerpo. Bueno, pues supón que Jesús lograría franquear esa barrera. ¿Cuál es el segundo obstáculo con el que se habría encontrado? La gran roca. Esa cueva estaba sellada por un pedrusco del copón divino. ¿Entendéis? Bueno, por otra parte, imagina que Jesús se bebe un Red Bull y logra mover la piedra. ¿Cuál es el tercer obstáculo con el que se habría encontrado? La guardia romana. Los romanos eran máquinas de matar. De hecho, no podían permitirse que Jesús saldría del cuerpo o bien que los discípulos lo robaran, porque ya había un rumor de que los discípulos iban a simular una resurrección falsa. Y en tercer lugar, la tumba vacía. La tumba vacía. La tumba vacía. Aunque esto a día de hoy sirve como una fuente de comercio, para que muchísimos peregrinos en todo el mundo vayan a ver la tumba vacía, nosotros tenemos otros intereses diferentes. ¿Realmente, amigos y amigas, damas y caballeros, Jesús resucitó de la muerte? ¿Sí o no? Mira, algo interesante acerca de esto es que los primeros testigos en divulgar la supuesta resurrección dentro de la iglesia no fueron los hombres. ¿Quiénes fueron? Las mujeres. ¿Y tú sabías que en esa época las mujeres no tenían ningún tipo de credibilidad? Sencillamente las habrían considerado como unas mujeres histéricas, ¿no?, que estaban exagerando acerca de lo que creían haber visto. ¿No es verdad? Si alguien quería decorar la historia y hermosearla de algún modo, dándole un toque épico, en ningún momento habría puesto a las mujeres como las testigos oculares de la resurrección, sencillamente porque nadie las creería. ¿Y qué me dices de las apariciones post-mortem? Jesús no solamente se aparece a sus 11 discípulos, sino que además se aparece a 500 personas al mismo tiempo. Una falsa hipótesis es que los discípulos muy posiblemente podrían haber alucinado, ¿no? Han acusado el asunto de la resurrección como una especie de alucinación colectiva. Vale, ahora te pregunto, ¿realmente las alucinaciones ocurren en grupo o de forma individual? ¿Te imaginas que voy donde ti y te pregunto, amigo, ¿te gustó lo que soñé anoche? ¿A qué no? Porque los sueños ocurren de manera individual y no suceden en grupo. Pues del mismo modo, las alucinaciones no ocurren en grupo y, por supuesto, no se caracterizan por iniciar movimientos religiosos. Luego, otra cuestión. ¿Durante cuántos días se apareció Jesús? ¿Cuántos?
40. Entonces la alucinación duró 40 días. ¿No? Las setas estaban de la leche. O sea, por otra parte, ¿cómo es posible que los discípulos que estaban muertos de miedo, escondidos en ese aposento, por miedo a que las autoridades judías harían lo mismo con ellos, cómo es posible que de repente pasen de la cobardía más extrema a la valentía más heroica de todos y comiencen a divulgar a los cuatro vientos que Jesús había resucitado de la muerte? La historiadora Fredriksen dice, no sé si vieron a Jesús con vida, pero algo debían de haber visto. Y por otra parte, absolutamente todos los discípulos murieron con las muertes más crueles de la época. Todos fueron terriblemente martirizados. Y sé que ahora mismo podrás apelar al argumento de que existen muchos mártires en otras religiones. Bueno, hay personas que se inmolan considerando que ese Dios lo desea y piensan que lo están haciendo por una causa mayor. Pero lo importante de aquí es que todos estos apóstoles en ningún momento estaban muriendo por algo falso. O sea, cualquiera puede morir por una causa falsa, pero nadie moriría por una causa que sabe que es falsa. Y de aquí me voy directamente al mensaje más importante de todos. Amigo o amiga, muy posiblemente pienses que el Evangelio se reduce a un montón de reglas morales que te llevarán al cielo. Ya está, eso piensas. Piensas que el cristianismo trata de ser buenos, ¿a que sí? Muy posiblemente. Y por tanto te sientes culpable porque piensas que, claro, en este grupo de santurrones, pues claro, no encajas. Porque tú, pues eres peor que nosotros y todos esos rollos. Pero el Evangelio realmente no tiene nada que ver con eso. Esto es lo que vino a traer Jesús. Te hago una pregunta. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias. Pero realmente el Evangelio es una buena noticia que comienza por una mala. La mala noticia de todas. ¿Y cuál es la mala noticia de todas? ¿Cuál es? La mala noticia de todas es el pecado y sus consecuencias. Y sé que ahora mismo estás pensando que te voy a decir que el pecado es acostarte con tu novia, ser egoísta o hacer cosas parecidas. Pero realmente el pecado no tiene absolutamente nada que ver con eso. Muchas personas concebís el pecado como una larga lista de reglas aburridas, ¿no? Como decía la canción, todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda. Es que ya está bien, ¿no? Dios parece una especie de policía cósmico que quiere arruinarnos el festival. ¿No podrías haber sido un poquito más flexible y haber tenido más manga ancha con los placeres? ¿No? Es muy estrecho todo esto. Nos aturde, nos agobia, pero no tiene nada que ver con eso. El pecado, la palabra pecado viene del griego amartía, y esto significa errar al blanco. Y la Biblia ilustra el pecado como un arquero que trata de conducir esa flecha al punto rojo de la diana, pero sin embargo fracasa en el intento. ¿Sabe lo que es el pecado? El pecado es que has dado la espalda a tu verdadera identidad como ser humano. El pecado es que has abrazado hábitos, cosas y pensamientos y corrientes que han hecho que le des la espalda a tu verdadera identidad como ser humano. El pecado nos deshumaniza. El pecado, sencillamente, podría reducirse como una especie de desajuste moral y espiritual que constantemente nos vacía. Este es el verdadero problema. Ayer vuestra iglesia estuvo limpiando las calles, pero ¿sabéis una cosa? Jesús quiere limpiar nuestro corazón. El verdadero problema de este mundo, si hay tanta violencia, si hay tantos abusos, si hay tantas ambiciones, si todos quieren escalar puestos, si todos quieren ser los protas, si hay maldad, si hay maltrato, si hay machismo y si hay cientos de cosas, si hay contaminación en el ambiente, ¿sabes una cosa? Todo es consecuencia de un mal mayor, del mayor cáncer, del mayor virus que se encuentra en el corazón humano.
Y Jesús precisamente vino a liberarnos de eso. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Si hemos dicho que el Evangelio es una buena noticia que comienza por una mala noticia, y la mala noticia es el pecado y sus consecuencias, entonces, ¿cuál es la buena? ¿Sabes cuál es la buena? Que Jesús vivió como tú no puedes. La buena noticia es que Jesús llegó al listón que ningún ser humano pudo alcanzar de perfección, de moral y de justicia. Que Jesús enfrentó el castigo que nos correspondía, que venció a las tentaciones en tu nombre y que venció a la muerte en tu lugar. Dicho de otro modo, escucha esta preciosa frase: el inocente se hizo culpable para que los culpables fueran inocentes. ¿Y sabes cómo se consigue esto? No se consigue haciendo grandes rituales para poder merecernos algo. Se obtiene de forma gratuita. Sí, estoy diciendo esto, que si hay un violador o un pederasta, como sale en los medios de comunicación, y se arrepiente de todo corazón y confiesa a Jesús como su Dios, va al cielo, por mucho que las personas no lo quieran. Sí. Este es el perdón gratuito que Dios ofrece a un mundo contaminado por el pecado. Y solo tienes que hacer dos cosas. La primera cosa es arrepentirte de tus pecados. Esto es simple, nada más. Y la segunda cosa es aceptar este regalo de forma inmerecida, sabiendo que no contribuyes en nada, solamente por la fe en Jesús. Solamente. Y te quiero dejar con esta reflexión. Mira, si eres una persona que has venido por primera vez, si no te va mucho este rollo, si no crees en Dios de verdad, si ha habido cosas que te han parecido interesantes, sin embargo otras no, me gustaría, si estás decidido a asumir el desafío, me gustaría que hagas una sencilla y breve oración conmigo. Mira, vamos a rezar, vamos a orar, vamos a hablar con Dios de manera natural, quizá, como nunca lo hemos hecho. Vamos a hacerlo aquí, en un ambiente en el que no nos sucede nada, estamos cómodos, hay calidez, hay buen ambiente, la gente nos sonríe. No estamos en un avión turbulento mientras nos han saltado las mascarillas de oxígeno y estamos rezando a algún tipo de Dios para que nos salve. No, ni estamos en la cama de un hospital con un cáncer que ha hecho metástasis. Estamos bien. Entonces, vamos por una vez en la vida a orar de forma sincera y desinteresada. Acompáñame. Te damos muchísimas gracias, los músicos si pueden ir subiendo, te damos muchísimas gracias porque tú, Dios, has hecho todas las cosas que existen. Si hay alguna persona que no cree en ti, quiero que de manera sincera hable hoy contigo. Tú, Dios mío, no eres un policía cósmico o una especie de dictador. Tú eres un Padre bueno, que deseas lo mejor para la raza humana. Te suplico, Dios, que cada persona aquí pueda tener su proceso natural contigo, sin ser coaccionados por un pastor, por una iglesia, ni por nada. Te suplico, Dios, que tú te des a conocer de la forma más natural, en la calle, en sus casas, en una cafetería. Preséntate a sus corazones, empieza a trabajar en ellos. Te suplico, Dios, que las personas que están aquí hoy puedan sentirse amadas y perdonadas por ti. Que tú te reveles tu imagen en esplendor y te muestres a los corazones. Y todos juntos te damos muchísimas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.